Muy bien, muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son combinaciones y permutaciones. Para entender el término de combinaciones y permutaciones, lo primero que debemos saber es para qué sirven. En este sentido, ¿para qué sirven las combinaciones, permutaciones y variaciones? No vamos a tomar el término variaciones como tal en esta explicación. Solamente vamos a hablar sobre combinaciones y permutaciones. En otros videos hablaremos de variaciones. Las combinaciones, permutaciones y variaciones sirven para encontrar el número de elementos de un espacio muestral. Para eso sirve, me va a dar un número determinado que se conoce como los elementos de un espacio muestral. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es el espacio muestral? Pero se preguntarán. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio y se representa como E o bien como omega en el alfabeto griego. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos el primer ejemplo, dice, si lanzo un dado, ¿cuáles son las posibles o los posibles resultados que obtendré? Lanzar un dado, todo el mundo ya sabe cómo es lanzar un dado, puede ser que tenga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Son los elementos que puedo tener yo como resultado al lanzar un dado. Ese espacio muestral está determinado por esos elementos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. ¿Cuántos elementos tengo? El espacio muestral lo componen 6 elementos. Las combinaciones y permutaciones me van a dar es el número de elementos que compone ese espacio muestral. ¿Qué sucederá en este caso ahora con otro ejemplo? ¿Qué sucederá si en vez de lanzar un dado ahora lanzo dos? ¿Cuáles son los posibles resultados que voy a obtener? Entonces, ya no tengo un dado, tengo dos y los voy a lanzar. Los posibles resultados al lanzar esos dados son los siguientes, 1 y 1. Puede ser que los dos dados caigan 1, o caiga 1 y 2, o 1 y 3, o 1 y 4, o 1 y 6, y así sucesivamente pueden ser todos los posibles casos. ¿Y cuántos casos son? 36. Mi espacio muestral lo componen 36 elementos. Ahora, ¿cómo se consigue esto? Porque si yo lanzo 3 dados, mi espacio muestral crece. Si yo lanzo 4 dados, mi espacio muestral crece. Y así sucesivamente. ¿Qué debo hacer yo? Debo utilizar una serie de ecuaciones que me permita a mí poder encontrar ese espacio muestral a través de lo que se conoce como combinaciones y permutaciones. Como dijimos que vamos a hablar solamente de estos dos elementos, primero vamos a determinar cuál es la diferencia que hay entre la combinación y la permutación. Lo primero que hay que entender es preguntarse si cuando yo tengo un ejercicio de este tipo, importa el orden. Si el orden importa, entonces una permutación. Si el orden no importa, entonces una combinación. ¿Sí? Entonces, en este sentido, se puede determinar lo siguiente. ¿Importa el orden? ¿Sí o no? ¿Entran todos los elementos? Permutación. ¿No entran todos los elementos y no importa el orden? Es una combinación. Ejemplo. Se tienen 5 equipos en un torneo de los cuales se desea seleccionar el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. ¿Sí? ¿De cuántas formas diferentes se pueden seleccionar los 3 equipos? Lo primero que vamos a hacer aquí en este ejemplo, no lo vamos a resolver, solamente vamos a determinar si es una combinación o si es una permutación. Tenemos entonces las condiciones que debo tener primero, segundo y tercer lugar. ¿Sí? Supongamos lo siguiente, que los equipos son el equipo de Pichincha, el equipo de La Central, el equipo de Ambato, el equipo de Riobamba y el equipo de Guayaquil. Preguntémonos, ¿importa el orden?
¿Entran todos los elementos dentro del ejercicio? ¿Los elementos se repiten? Veamos. Primero, ¿importa el orden? Sí, importa el orden. No es lo mismo que quede en primer lugar Pichincha, en segundo lugar Riobamba y en tercer lugar Guayaquil, a que quede en primer lugar Riobamba, en segundo lugar quede Guayaquil y en tercer lugar quede Pichincha. ¿Sí? Ya ahí cambia, porque para todos los jugadores y para el campeonato cambia quién es el ganador, quién quedó en primer lugar, quién quedó en segundo lugar. Entonces, sí importa el orden. Si el orden importa, entonces ya yo puedo decir que eso es una permutación, porque el orden importa. ¿Entran todos los elementos? No entran todos los elementos. En este caso, de estos 6 equipos, o de estos 5 equipos que digo, van a entrar solamente 3. Van a obtener 3 equipos que van a ser los que van a estar en la final. En primero, segundo y tercer lugar. ¿Los elementos se repiten? No. Los elementos no se repiten porque yo no puedo tener a Pichincha en primero y segundo lugar. ¿Sí? O sea, no puede haber un equipo que esté en primero y segundo lugar. Por lo tanto, los elementos no se repiten. Eso es una forma simple de poder determinar si es combinación o permutación. Lo primero es preguntarse, ¿importa el orden? ¿Sí o no? Luego voy avanzando en las preguntas. ¿Entran todos los elementos? ¿Sí o no? ¿Los elementos se repiten? ¿Sí o no? Muy bien. En este sentido, vamos a establecer como elemento base para este tema un cuadro resumen de las ecuaciones de combinaciones y permutación. Para las permutaciones debe importar el orden. El orden importa. Van a existir permutaciones sin repetición, es decir, no se repiten los elementos, y van a existir permutaciones donde sí se repiten los elementos. Si los elementos no se repiten, la permutación del número simplemente va a ser el número factoriado. Si las permutaciones sí se repiten, entonces va a ser las permutaciones con repetición. Las permutaciones de n términos con repetición van a ser igual al n término factoriado sobre los elementos de la permutación que se repiten, sobre los elementos o el producto de los elementos que se repiten factoriados. En el caso de la combinación, es importante ver la primera condición. No importa el orden. Pero si no importa el orden, yo debo verificar si tiene repetición o no tiene repetición. Si no tiene repetición, la combinación de n términos de R va a ser igual al enésimo término factoriado sobre el n término menos R por R factoriado. Y si tiene repetición, va a ser así. La combinación de n término de R va a ser igual a n más R menos 1 factorial sobre R factorial por n menos 1 factorial. Estas ecuaciones las vamos a entender más adelante en la resolución de una serie de problemas. Muy bien. Vemos en las ecuaciones que existe mucho el término factorial, factorial, factorial. Para esto, entonces, tendremos que determinar qué es eso. ¿Qué es un factorial? ¿Qué es el factorial de un número? El factorial de un número entero positivo se define como el producto de todos los números naturales anteriores o iguales a él. En el caso de la fórmula de factorial, dice que el n factorial va a ser igual a n, el mismo número, por
n menos 1, el que está anterior, por n menos 2, el anterior del anterior, y así sucesivamente hasta llegar al 1. Ejemplo, si yo me piden el 1 factorial, simplemente eso me da 1. Pero si me pide el 2, es n, vendría siendo 2. Sería 2 por el anterior al 2, que sería 2 por 1, 2. Si me pide el factorial de 3, sería 3, que es n, por el anterior de n, que sería 2, por el anterior de ese 2, que sería 1. 3 por 2 por 1 sería 6. Si me pide el 4 factorial, sería 4 por 3 por 2 por 1, que es 24. Y si me pide el 5 factorial, sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que eso es igual a 120. Y así sucesivamente se van estableciendo y obteniendo los factoriales de un número. Ahora, vamos a hacer una operación con factoriales. Dice, calcular el factorial o calcular el valor de 12 factorial sobre 9 factorial por 3 factorial. Vamos a utilizar en este caso la simplificación de factorial. Lo primero que vamos a hacer es descomponer el numerador. Lo vamos a descomponer de tal modo que se exprese como un producto de la siguiente manera, es decir, un producto donde me aparezca el 9 factorial. Entonces sería 12 factorial sobre 9 por 3 factorial es igual. Descompongo el numerador. Como puedo aplicar lo que es la ecuación o la fórmula de factorial, lo hago aquí. 12 por 11 por 10 por 9 factorial. Y me paro en 9 factorial. ¿Por qué me detengo en 9 factorial? Porque aquí en el denominador también tengo 9 factorial. Lo que me permite a mí simplificar el 9 factorial, lo simplifico con este 9 factorial. Luego de simplificar, un pequeño momento. Luego de simplificar el 9 factorial con el 9 factorial, del denominador se resuelve el 3 factorial. Al resolver el 3 factorial, aquí es un 9, ¿sí? No es un 5, es un 9. Al resolver el 3 factorial, veo que es el equivalente a 3 por 2 por 1. Y resuelvo esta multiplicación. 12 por 11 por 10. 12 por 11 por 10 me da 1320. Dividido entre 3 por 2 por 6, entre 3 por 2 por 1 me da 6. 1320 entre 6, eso me da 220. Y de esa manera encuentro el valor de esta expresión. Muy bien.